La Universidad Virtual del Estado de Michoacán se complace en dar la más cordial bienvenida al segundo coloquio multidisciplinario de posgrados, un espacio académico dedicado a la reflexión, el análisis y la difusión del conocimiento generado en modalidad virtual. En esta ocasión nos honra la participación del Dr. David Mendoza Armas, rector de la UNIVIM, quien nos acompaña en este importante evento titulado Producción del Conocimiento desde la Virtualidad, la Universidad del Futuro. En esta ocasión nos compartirá la conferencia magna titulada La era digital, el universo de las nuevas profesiones. A continuación, compartirá una pequeña semblanza de su trayectoria profesional y académica. El doctor David Mendoza Armas es doctor en Ciencias de la Educación, PEA UNESCO, doctor en Derecho Constitucional y Amparo, doctor en Políticas Públicas y Gobernanza, doctor en Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación, doctor en Investigación, máster en Educación, máster en Docencia Universitaria y máster en Derecho, licenciado en Pedagogía, licenciado en Derecho, UNADEM CEP, y licenciado en Derecho por la UAD, además de 25 diplomados en áreas de la educación y ciencias jurídicas en la SCJN. Ha dirigido y participado en diversos proyectos educativos nacionales, en educación media superior y en educación superior, Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, Sistema Nacional de Educación a Distancia y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Miembro activo del equipo realizador de modelos educativos UMSNH 2012. Igualmente, ha participado en más de 70 congresos internacionales y nacionales sobre sus líneas de investigación, como conferencista magistral y o tallerista, así como ponente, además de ejercer docencia en posgrados, en maestría y doctorados de universidad de gran prestigio como la UNADEM CEP, TecMilenio, Universidad La Salle CDMX, CREFAL, Universidad La Salle Pachuca, Universidad La Salle Morelia, Universidad Autónoma de Durango, Instituto Peter McLaren de Pedagogía Crítica en Ensenada, Baja California. Igualmente, el doctor Mendoza Armas tiene varias publicaciones universitarias sobre sus líneas de interés. Normativa para trabajo de investigación en la Universidad La Salle Morelia, 2012. Normativa de investigación educativa UAD, 2013. Elaboración de escalas Likert UAD 2013. Entornos virtuales de aprendizaje Univim 2015. Saberes y haceres artesanales ICATMI Sedeco Michoacán 2010. Guía para realizar trabajos de investigación Univim 2023 y recientemente 3 fascículos de la colección Enseñanza Didáctica, Guía rápida de estrategias y técnicas didácticas para la educación virtual. Destaca su participación como miembro activo de la Red Clarice de Open Educational Resource, OER, de la UNESCO, coordinados por el ITESM. Miembro de Ciencia y Academia de Michoacán, miembro activo de la RIDMAE y destaca como actual investigador estatal por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, 2022-2025. Ha realizado varios artículos, como en la revista Shimai de la Universidad La Salle, Pachuca, revista Excelencia Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua, revista Eumen de la Universidad de Málaga en España, revista Mimixicua de la Universidad La Salle Morelia y en la revista Sin Contraseñas de la Univim, entre otras. Ha sido director de tesis de más de 50 doctores en educación, un doctor en investigación y docencia y un doctor en administración, maestrías y doctorados en la Univim, además de participar como sinodal en más de 100 exámenes de grado, de maestría y doctorado. Ha sido revisor de artículos en diversos congresos y revistas de su área, en las que destaca la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Durango, así como la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Universidad La Salle Pachuca, Universidad La Salle Morelia, Universidad La Salle CDMX y la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor David Mendoza Armas. Bien, muchas gracias. Pues me voy a permitir compartir con ustedes algunos de los materiales que he tenido a bien desarrollar. Obviamente, en el mundo en el que nos encontramos actualmente de la virtualidad, se comparten muchos materiales y creo que parte de lo que es el Open Educational Resource, que son los recursos educativos abiertos, pues bien vale la pena retomar algunas aportaciones que han tenido a bien iniciar y desarrollar algunos de nuestros colegas inquietos desde el ámbito educativo universitario. Y en este sentido, hoy voy a compartir algo sobre la era digital, el universo de las nuevas profesiones. De hecho, es una temática que es bastante interesante en virtud de que mucho estamos planeando
qué es lo que vamos a hacer en las universidades para atender la demanda de próximos y futuras generaciones. Y en ese sentido, vale bien la pena reflexionar sobre qué es lo que hacemos en las universidades. En efecto, las universidades poco han transitado, cómo vemos las universidades hace bastantes años y cómo la estamos viendo actualmente a partir de la revolución industrial. Vemos las universidades en el mismo esquema. Por ejemplo, el uso de las computadoras, el primer ordenador, la primera computadora creada en 1964 por la empresa IBM, pues en efecto se usan dispositivos actuales que caben en la palma de la mano y que en ese entonces, en el 64, en la década de los 60, pues no cabría en ningún momento en la palma de la mano. Entonces, estamos ante una revolución, sí, una revolución del conocimiento que posiblemente la universidad debería de haberse transformado desde hace muchas décadas, o por qué no hasta siglos. Pero, ¿por qué no se ha transformado la universidad? Bueno, vale la pena reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y en el mundo digital. Por ejemplo, en el caso del uso de los smartphones, se tiene una capacidad mucho más grande, mucho más amplia que la que usó la NASA en 1969 para llevar al hombre a la Luna. Por lo tanto, ¿qué es lo que hubiera pasado si las universidades hubiéramos realmente evolucionado en base a esa rapidez que han ido evolucionando las tecnologías? ¿Dónde estaríamos ahora las universidades? Y para ello basta traer a colación algunos de los datos más importantes, como por ejemplo que la tecnología sí ha generado muchas oportunidades, de hecho ha generado un sinfín de trabajos que no se tenían pues de entrada ni hace un lustro, ni hace una década, ni hace medio siglo, ni hace un siglo. Pero por supuesto el mundo ha ido cambiando, lo que decía el doctor Hugo Semelman, que hacía alusión precisamente a la situación de la movilidad de la realidad o esta realidad en movimiento o bien el devenir de esta realidad, donde en efecto muchos de nuestros adolescentes, el 65% de los adolescentes van a tener trabajos que ni siquiera han sido imaginados en esta época, en este año. Entonces, vamos a tener que reinventar el escenario de las universidades, porque en efecto está pasando una era de transformación digital en la cual, pues es un hecho, es una realidad el hecho de que muchas grandes corporaciones desde el mundo de la tecnología, pues están transitando de lo que se fue, por ejemplo, la empresa Kodak, que en los años 80, pues prácticamente desapareció del plano en América Latina, y el surgimiento pues no solamente de esferas que también se han ido y de empresas que se han ido transitando. Si ustedes recuerdan el Blockbuster, pues un tiempo fue bastante fuerte el impacto que tuvo, que nos daba la renta de VHS y luego pasamos al disco, al CD y ahora en el ámbito del Netflix, que pues casi todos lo traemos en la palma de la mano a través de nuestros smartphones, de nuestros teléfonos inteligentes. Y cómo hemos ido transitando, insisto, de cámaras digitales o cámaras análogas y hemos ido transitando hasta llegar a los smartphones. Todo esto, de alguna manera u otra, ha hecho que nosotros estemos pensando en cómo nos conectamos cada vez más. Y para ello bastan estos datos que 7 billones de personas en el mundo están conectados, lo cual significa casi el 50% de la población mundial. 37% se encuentran activos en redes sociales. De hecho, hay más celulares en el mundo que personas, por la razón de que muchos tienen 3 o 4 teléfonos o dispositivos móviles. Pero realmente, ¿qué pasa con la universidad? ¿Estamos preparados para la transformación digital o simplemente estamos formando sujetos con una inmediatez? Entonces, ¿qué podemos aprender muchos de la empresa o muchas universidades que pueden aprender de algunas empresas? Miren, el 47% de los ejecutivos que se les llaman senior y hay ejecutivos máster y hay ejecutivos junior, creen que la transformación digital se ha vuelto una verdadera transformación.
¿Cuántos de nosotros, habría que preguntarnos, estamos convencidos de lo que está pasando? ¿Cómo es que la educación virtual puede ser muy pertinente, pero también puede ser muy peligrosa? ¿Por qué razón asevero esto? Porque muy pertinente, porque vivimos en un mundo de la tecnología y ese mundo de la tecnología nos ha ido rebasando a las presencialidades. Entonces, hablar de que puede ser peligrosa, sí, en el sentido de que puede dejar de lado muchas acciones de la presencialidad, como por supuesto las docencias, que son los esquemas tradicionales. Si ustedes revisan un poco, el 66% de las profesiones que se encuentran en el mercado tradicional piensan que muchas compañías no van a tener éxito, pero ¿qué es lo que pasa con el marketing digital? Que de hecho es una de las profesiones que está teniendo mucho impacto. Pero la pregunta sería, ¿nuestras universidades, nuestras instituciones cuentan con el mejor talento posible para hacer este tipo de mercadeos digitales o de formar profesionistas que se van a incorporar a estos escenarios laborales? Vean ustedes, el 19% de las compañías dicen que esperan contratar algo que se le llama el Chief Digital Officer, pero muchos ni siquiera sabemos a veces qué significa el Chief Digital Officer. En próximos 12 años, todas las compañías van a tener con toda la certeza un jefe de oficina digital, si así lo podemos traducir. Y vuelvo a sacar otra interrogante que pongo a disposición. ¿Qué pasa con los presidentes de las compañías? ¿Qué pasa con los rectores universitarios? ¿Están asumiendo su liderazgo, su rol como transformadores de los mismos escenarios donde ellos son responsables? Porque la era digital nos está rebasando. De hecho, con la inteligencia artificial, muchos pensábamos que el gran iniciador de todo este movimiento era China. Y hoy por hoy se ha comprobado que todas las aplicaciones de inteligencia artificial y de las apps y de muchos microprocesadores se fabrican en Taiwán. Y de hecho el dato está verídico en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano. Es decir, hay muchos datos que nos arrojan que nos hemos quedado muy desfasados. Por ejemplo, muchas de las compañías tienen carencias en un 90% sobre las habilidades digitales que deben de tener sus integrantes, su planta laboral. Y entonces estaríamos preguntando, ¿la educación superior está aprovechando esta gran demanda de habilidades digitales que debemos de fomentar y que deben de ser partes y que son parte de lo que debe de considerar y va a considerar la empresa o el mercado laboral? Realmente nos hemos quedado en gran medida desfasados las universidades. Ahora, el 82% de las compañías empezaron, las que ya aplican el uso de la tecnología y de las herramientas digitales, ya trasladaron mucho a la nube. De hecho, en esta universidad, en la universidad virtual, somos parte, no de una compañía, pero somos parte de un gran porcentaje que ya estamos en la nube, igual como está el gobierno digital en el caso del estado de Michoacán. Pero muchas universidades aún corren el riesgo de perder mucha información de contenidos de las licenciaturas, información personal de los alumnos o información de los trabajadores o empleados en este caso, porque los archivos todavía los siguen resguardando en formatos tradicionales. Entonces, habría que preguntarnos cómo estamos almacenando toda esa información que es de datos personal y son datos sensibles. Miren esto, el 77% de las compañías consideran que la falta de habilidad digital es un obstáculo que muy para transformar los espacios digitales. Por eso, ¿qué tanto nuestro recurso humano está preparado para la transformación digital? Porque en muchas instituciones, universidades o empresas, a veces, aunque digamos que somos digitales, virtuales o que trabajamos mucho la tecnología, nuestro personal no tiene esa preparación, porque muchas de las ocasiones nosotros no tenemos como líderes transformacionales digitales, a veces no existe el plan o también los empleados se rehúsan. Y en este caso, vean ustedes estos datos que pueden ser hasta alarmantes. El 82% de las personas pasa consumiendo
por supuesto, datos en teléfonos celulares. Esto se hace desde aplicaciones, pueden hacerlo WhatsApp, Facebook, Instagram, por mencionar algunos, pero por lo regular siempre se hace, insisto, desde navegadores móviles. Ahora, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes utilizan aplicaciones, pues habría que valorarlas porque muchos de nuestras universidades no hacen, al contrario, prohíben mucho el uso de aplicaciones o, en el caso, la utilización de los dispositivos digitales. Vean este otro dato que es muy interesante, el 74% de los consumidores confían sus procesos de compra o su decisión de compra en algunas de las redes sociales, llámele las que quiera. Entonces, muchos lo que hacen es también esperar que sus dispositivos carguen de manera más rápida. De hecho, muchas personas se desesperan porque no cargan en 3 segundos o en 5 o en 7 y tiene mucho que ver con la velocidad, con el tipo de equipo que se tiene conexión, las antenas, cómo logran tener sus conexiones, pero todos confiamos en que tenemos una rapidez en las conexiones. Ahora, hablando ya de manera muy concreta con las páginas web y las redes sociales que utilizamos en las universidades, realmente están respondiendo a la necesidad de nuestro mercado, que son nuestros alumnos, por así llamarlo el mercado, pero tiene que ver con esa demanda de información que nuestros estudiantes están demandando. Entonces, tenemos que reconfigurar nuestras redes sociales, tenemos que reconfigurar nuestras páginas web o nuestras aulas virtuales, en el ánimo de que generen, pues por supuesto, mejores escenarios de aprendizaje para nuestros alumnos. Entonces, muchos de nuestros alumnos lo que desean es que nosotros les demos unos mejores EVA, que son entornos virtuales de aprendizaje, y que las aulas tengan mejores ambientes virtuales de aprendizaje, porque muchos de los sistemas que se utilizan en las universidades, pues hay que ser francos, son sistemas que se encuentran bastante pues deficientes y en ese sentido vale la pena revisar qué es lo que estamos haciendo. Miren, también algo que vale la pena en estos porcentajes que ustedes tienen en pantalla, muchos recomiendan a las universidades en el sentido de que sus redes, sus sitios web son acordes, pero muchos otros grandes porcentajes hablan de la gran ineficiencia digital que se tienen en los procesos administrativos, académicos, de investigación, entre otros. Entonces, 39% de estos estudiantes consideran que podrían dedicar más tiempo a la parte académica y podrían dedicar menos tiempo a la administración de procesos administrativos que tienen que hacer en las universidades. Y eso tiene mucho que ver porque no se utiliza una plataforma adecuada o procesos digitales adecuados, lo que lleva a la ineficiencia administrativa de las mismas instituciones. Entonces, el 47% de los estudiantes esperan que las gestiones en las universidades sean eficientes. Nosotros en esta universidad estamos tratando y hemos mejorado muchos procesos. Tenemos algunos que no han sido del todo pulidos, pero estamos tratando de generar que sus experiencias sean mucho más ágiles y que les permitan ese interactuar de manera más eficiente con la institución. Entonces, cuando hablamos de esto, muchas de las gestiones que se hacen en las universidades, pues intentan generar más procesos eficientes, pero en el caso de las compras y todo lo que se hace, porque siempre nos comparan qué es lo que pasa con la universidad y qué es lo que pasa con las plataformas digitales de venta de insumos de cualquier tipo, pues en efecto ellos tienen más eficiencia y las universidades hemos dejado un poco de lado la eficacia administrativa, por ejemplo. Pero vean un tercio de los estudiantes consideran que existe un exceso de la burocracia en las gestiones universitarias y esto, por supuesto, también frustra mucho la actividad académica y frustra mucho las acciones que los estudiantes tienen en relación a sus procesos administrativos. Y para muestra basta estos 6 grandes elementos, entre los que puedo destacar el 5 y el 6, que es el pago de la matrícula y el proceso de admisión, sin dejar de lado ninguno de los anteriores.
Entonces, vean estos datos reveladores. El 87% de los estudiantes desean aplicaciones ágiles, simples, sencillas, que le permitan navegar de manera acorde a su demanda de su vida cotidiana en la universidad. Un 87% de los datos de las personas que contestaron una encuesta de los estudiantes estarían satisfechos siempre y cuando hubiese la implementación de sistemas digitales. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán ha estado trabajando durante un poco más de 2 años en estos procesos y creo que llevamos un gran avance. No estamos contentos del todo ni satisfechos, pero hemos ido desarrollando algunos procesos acordes. Hemos desarrollado también algunas aplicaciones donde muestran el progreso de los estudiantes y estamos trabajando con el equipo de desarrollo tecnológico a efecto de que se vean barras de avance en las tareas de nuestros alumnos, que hay algunas universidades que ya lo hacen y nosotros estamos en ese proceso de construcción. Entonces, también eso nos va a dar algo que es la visión de cómo nos ven de adentro hacia afuera y viceversa, de afuera hacia adentro, porque nos va a permitir también que la mejor carta de recomendación es lo que vive el estudiante en el interior de las universidades. Por eso tratamos de hacer nuestros procesos más ágiles, más efectivos, tratar de estar acorde con la demanda estudiantil y eso nos va a permitir pues ir avanzando en gran medida en los escenarios. Ahora, nuestra universidad sí se está transformando, porque si pensamos un poco en Charles Darwin, decía, perdón, que no es cuestión de fuerza ni de inteligencia, nos hemos ido adaptando al cambio y esa adaptación al cambio nos ha costado pues golpeteos desde diferentes escenarios y por supuesto el cambio genera pues inconformidad y la inconformidad pues a veces se manifiesta de diversas formas. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con las nuevas generaciones? Miren, durante mucho tiempo hemos hablado de millennials, de centennials, de baby boomer y de las generaciones Z, pero las más importantes o las que pudiéramos afectar de alguna manera con un mal diseño del uso de las tecnologías o de la era en la era digital es que, por ejemplo, vean ustedes, este dato ni siquiera es nuevo, es un dato nada más que quise traer para refrescar un poco la memoria. Los que se están, seguramente muchos de nosotros nos ubicamos en baby boomers o algunos más nos hemos ido ubicando, perdón, en algunas relaciones de millennials o tal vez de generación X y a lo mejor los más recientes en generaciones Z. De hecho, ya hay una nueva generación, pero en este caso, los mitos de estas generaciones, pues piensan que muchos de los mitos son los millennials, que son los adolescentes, o la realidad es que los jóvenes tienen entre 22 y los mayores 40 años. Los centennials también es un mito que están muy jóvenes como para preocuparnos por ellos, pero la realidad es que pues nacieron a finales del siglo pasado y entonces las universidades los tenemos actualmente transitando en licenciaturas o en maestrías o en especialidades, que es como iría el esquema. Entonces tenemos la oportunidad única de transformar, de hacer una transformación digital porque tenemos una gran riqueza en estas generaciones y esas riquezas son las que intentamos, por lo menos en la universidad virtual, implementarlas. Entonces, estamos manejando algunas situaciones que, por supuesto, enfrentan todas las universidades en situaciones, por ejemplo, de cuestiones económicas, del uso de tecnología, de implementación de tecnología, pero muchos pensamos que el obtener buena educación es muy subjetiva, por supuesto, pero existen algunas que pueden tomar, algunas generaciones que tienen la posibilidad y algunos sujetos de tomar escenarios gratuitos de educación en otras universidades debido a la globalización digital que tenemos en este caso. Y en este caso, pues pueden tomar en el MIT, en Harvard, en Yale, en Oxford, en Nueva Zelanda, en las diferentes universidades españolas y también la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Estamos recreando algunas oportunidades de cursos gratuitos que en breve las estaremos lanzando. Entonces, vean ustedes que una novena parte de jóvenes trabajan por cuenta propia y esa es una de las grandes oportunidades que nosotros vemos, porque vean, estas generaciones Z, pues 42% de la población son jóvenes que se encuentran ubicados ahí y entonces, ¿cómo podemos generar herramientas para lograrlo?
En la universidad virtual hemos trabajado mucho con aplicaciones. Hoy mismo pueden navegar desde dispositivos móviles como los smartphones, por supuesto, no solamente en ordenadores fijos o en laptop, sino también insisto, en Android, en el caso de iOS, que son teléfonos celulares de Apple, y podemos establecer que tenemos muchas posibilidades de formar sujetos que se van a incorporar al mercado laboral, por supuesto, y que sobre todo lleven buenos cimientos académicos. Entonces, en esta universidad intentamos también escuchar a nuestros jóvenes. Por supuesto, existen que el modelo universitario, por supuesto, es un modelo universitario que tiene más de 1000 años desarrollándose el modelo de universidad, pero por supuesto que no ha funcionado adecuadamente. Entonces, ahorita, sobre todo en la era digital, pues tenemos una situación muy cuidadosa que atender porque es el uso de la implementación de las tecnologías e insisto, nos ha ido rebasando todos estos escenarios porque las universidades seguimos siendo, muchas siguen siendo las mismas que se abrieron hace muchos siglos, entonces debemos de transitar. Ahora, el mercado laboral, eh, realmente nosotros estamos proporcionando todas las herramientas, todas las competencias que deben de tener los egresados de nuestras universidades, porque miren, de 1 de cada 6 trabajos van a ser reemplazados por robots. Y de hecho, curiosamente, depende del escenario, pero en muchos lugares ya nos están desplazando, sobre todo a los meseros, y digo, nos están desplazando como seres humanos. En Kentucky Fried Chicken, que no es comercial, pero ya existen los robots, los robots antes te los llevaban los meseros. Actualmente ya nada más haces tú la petición, y estoy mencionando un ejemplo simplón, pero ya los meseros se están desfasando. En restaurantes en Japón, en China, mismo Estados Unidos, en países más vanguardistas de uso de tecnología, ya prácticamente los chefs también están siendo rebasados. Entonces, estamos viviendo una etapa en la cual, en efecto, la industria, las empresas, pues están implementando el uso de robots, pero las universidades seguimos en el mismo esquema. No se trata de tener un profesor robot, que de hecho hay universidades que ya tienen profesores robots. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en el caso de China, se han creado una serie de robots muy importantes. La inteligencia artificial que se genera y los chips que se generan en Taiwán habla de que existen ahorita casi 60,000 trabajadores que serán, en este caso, desplazados o en este caso reemplazados por robots. Pero ¿cómo podemos manejar todo este escenario si las universidades no estamos configurando ese sujeto, ese humano que puede estar acorde a estos procesos? Entonces, ven ustedes, por ejemplo, con la aplicación de WhatsApp, se manejan más de 900 millones, que maneja más de 900 millones de usuarios, ha generado más de 50 empleos en una sola empresa. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que está demandando el mundo laboral. Ya muchos trabajan a través de aplicaciones y trabajan, obviamente, como el famoso home office. Por eso, en un futuro, más que un cargo de experiencia, y perdón que lo lea, las empresas valorarán las competencias profesionales que tienen cada uno de nuestros egresados. Y eso es algo que debe de preocuparnos mucho a las universidades. Por ejemplo, un tiempo, no sé si recuerden, que ponían X universidad, absténgase de asistir por una vacante laboral. Y fue muy sonado que así se detectaba porque no tenían las competencias laborales, no tenían las competencias profesionales que se pedían y por eso les ponían las empresas, absténganse de asistir. Y era bastante desagradable, por supuesto. Por eso las universidades tenemos que enfrentar un gran reto, que es el dotar a nuestros sujetos de habilidades en la era digital. Y estas habilidades que debemos de dotar, por supuesto, deben de estar siempre vistas desde una situación de una gestión de la información, una comunicación digital, trabajo en red, un aprendizaje continuo, el conocimiento digital que es importante, la orientación pensada en el profesionista y por qué no llamarle un poco orientación al cliente, un liderazgo en las redes sociales
Todo esto con una visión estratégica. Y vean ustedes, por ejemplo, las habilidades humanas. De hecho, el economista, a través del informe del futuro del empleo en el año 2025, que está muy vigente, dice que las 10 grandes habilidades humanas que nos van a demandar las empresas y el mercado laboral tiene que ver con el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad mental que vamos a tener, los liderazgos, el pensamiento creativo. Algunos hasta mencionan el pensamiento crítico y todo lo que ustedes pueden ver en pantalla, pero nada de eso a veces metemos en nuestros programas educativos. Los dejamos de lado, pensamos que son como pequeños cursos que deben de ir tomando, y esto que lo dice el fondo perdón, el periódico El Economista, debe de darse cuenta de que es algo que está y debe de permear mucho al interior de nuestros escenarios universitarios. Entonces, puedo concluir en este sentido que necesitamos, a pesar de que estamos sumergidos en un mundo de información digital, se necesita esta revolución digital. En efecto, está muy presente en la vida de los universitarios, pero la educación, la vida universitaria a veces está muy ajena a todo lo que se presenta en nuestros espacios universitarios. Y seguimos teniendo escuelas tradicionales con los profesores frente a un gran público en el cual se vacía pues mucha de la información que se comparte y que son informaciones que se pueden encontrar de manera fácil y rápida en las redes. Pues yo les agradezco mucho, los invito a que continúen con el coloquio y que participen de manera activa en comentarios y, ¿por qué no?, tus sugerencias y aportes en este coloquio que ha sido preparado por ustedes. Hasta pronto.